Muy buenos días, tardes, noches. Esperando te encuentres muy bien del otro lado de la pantalla. Gracias por sintonizarnos una vez más en tu dispositivo. A través de la comunidad de Inframundo nos han hecho llegar muchas historias. En este caso, un relato muy particular, algo diferente, pues hemos escuchado muchas historias de La Llorona, que pues sabemos que la leyenda de esta es que le arrebató la vida a sus hijos porque su esposo la engañó. Entonces es algo muy triste, pero esta presencia realmente se aparece en un lugar que es impensable. Pero ¿por qué se aparece en este lugar? Hay algo detrás de esto. Sin más por el momento, te invito a ponerte cómodo y apagar la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. Muy buenas noches, Alejandro. Me gusta mucho este canal. Espero que puedan relatar mi anécdota. Por lo general escuchamos que la Llorona se aparece en sitios donde pasa el agua, como ríos o lagunas. Nunca pensé que ella podría hacerlo en un ambiente más casero. Pero pues aquí estamos con el relato. Hace no mucho tiempo, pude obtener un éxito inesperado en mi carrera. Así que por fin pude permitirme tener una casa, la cual decoraría como quisiera. Ahora tampoco es que fuera bastante el éxito, así que tuve que elegir una propiedad más o menos barata, aunque en una buena comunidad. Me la pasé buscando varios meses hasta que me encontré en el sitio perfecto para vivir. Era una casa amplia, construida mucho tiempo atrás, por ahí de los años 50, así que tenía cuartos amplios, techos altos. Los materiales eran bonitos y los espacios muy clásicos. Estaba encantada con que tuviera 2 pisos y lo mejor era que su precio era bastante accesible para todo lo que ofrecía. La oferta era tan tentadora que no me detuve mucho tiempo a pensar que en ocasiones lo que parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Simplemente estaba emocionada por tener un sitio al que llamar hogar. Una vez que el lugar fue mío, comenzamos con las renovaciones. Hubo que cambiar las tuberías y mejorar las conexiones eléctricas para asegurarnos de que todos los aparatos nuevos funcionaran adecuadamente y sin sorpresas. En poco tiempo, habíamos cambiado bastante las cosas, pero en lo que más se invirtió fue en el baño de la habitación principal. Desde siempre quería tener una bañera en casa. Ya lo había probado en los hoteles a los que había llegado a ir en vacaciones. Cuando la buscamos no encontramos ninguna que me gustara, así que el diseñador de interiores me recomendó que fuéramos a buscarla entre muebles vintage que vendían en bazares. Después de un tiempo encontré la que era perfecta. Se trataba de un mueble de porcelana que tenía patas de bronce con forma de garras. Venía con todo y 2 llaves enormes de metal, así como una toma para el líquido. Pese a la antigüedad que tenía, estaba en muy buen estado. Enseguida la llevé a casa. Terminaron la instalación y pude completar mi casa soñada. La primera semana en que viví ahí, todo fue perfecto. Pero poco a poco comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Por las noches mi perrita se levantaba para ir a ladrar al baño donde estaba la bañera. Lo hacía de forma muy agresiva, como si quisiera sacar a alguien que se encontraba ahí. Por supuesto, como en ese momento estaba viviendo a solas en ese lugar tan grande, enseguida me levanté para ver de qué se trataba, pero no me encontré con nada.
Al menos no en los primeros días de revisar qué demonios era lo que estaba pasando. Después de otra semana, ahora se podían escuchar pequeños ruidos, todos saliendo de esa zona, como si la tubería se retorciera. Empezara a hacer ciertos sonidos extraños como si se tratara de pequeños murmullos. Por supuesto, antes de sospechar cualquier actividad paranormal, llamé al arquitecto para que revisara lo que pasaba, pero no encontraron nada raro en los implementos nuevos y recién instalados que había. Me sugirió que pusiera una cama para que grabara tanto los sonidos como todo lo que pasaba, por si algo se movía en el interior de ese cuarto mientras los ruidos empezaban. Le agradecí la visita y los consejos, e inmediatamente compré todo lo necesario para grabar el interior del baño como me lo había indicado. Recuerdo que la noche que finalmente la vi fue 1 de mayo. Estaba haciendo mucho calor, tanto que simplemente me tuve que levantar para refrescarme con un poco de agua fría. En esa ocasión, mi perrita no estaba ladrando, simplemente se encontraba bajo la cama, temblando de miedo. Como estaba medio dormida, no le puse demasiada atención a lo que estaba pasando, de forma que me metí al baño. Alargué las manos al lavabo para abrirlo y ponerme un poco de agua en el cuello, cuando noté el silencio atronador que estaba a mi alrededor. Ni siquiera se escuchaba pasar a los autos. Solamente el sonido de mi respiración y el agua que caía en el lavabo de porcelana. Me vi al espejo para secarme el rostro con una toalla de manos. Entonces fue que noté esa presencia fantasmal a mi espalda. Sus rasgos eran un grito de dolor en cada punto de su cara. Tenía la piel pegada al hueso. Apenas se podía ver. Había sido un ser humano. Los ojos estaban hundidos en esas cuencas, como si de alguna manera se hubiera deshidratado. Los cabellos los tenía pegados al cráneo. Eran negros y largos. Flotaban a su alrededor en una maraña que hacía más terrible su presencia. Sus labios totalmente partidos dejaban ver hileras de dientes putrefactos que nunca volverían a masticar nada. Estaba vestida con unos harapos que alguna vez fueron blancos, los restos grises de un atuendo que parecía tener bordados propios de las culturas indígenas de nuestro país. Se le pegaban a las costillas y caderas como si no tuviera un gramo de grasa o músculo. En ese momento no había notado que la estaba mirando. Solamente me observaba a la espalda. Podía ver cómo sus pupilas, que básicamente eran 2 puntos blancos en esas cuencas, estaba temblando por los escalofríos que me daban. Cerré los ojos un instante para ver si esa aparición se iba por completo, pero cuando los abrí, solamente me encontré con la aparición ahora, que estaba más cerca, observando con detenimiento mis ojos y entendiendo que la estaba viendo. Ahora que sabía que la reconocí, lanzó el conocido grito de la Llorona. Las vocales alargadas que soltaba me perforaron los oídos. Era como si una pesadilla se estuviera desenvolviendo a mi espalda cuando sus manos cadavéricas se extendieron en dirección de mi cuello. Por el miedo, me di la vuelta para darle un manotazo a sus extremidades. Al tocarlas no pude evitar soltar un gemido de dolor, ya que estaban heladas. Tanto que un estertor me recorrió por todo el cuerpo. Con el golpe me gané unos segundos,
lo suficientes para correr fuera de ese punto y refugiarme con mi perrita en el otro cuarto. Cerré la puerta con fuerza. Enseguida me di cuenta de que el ente no podía alejarse mucho del baño. Sencillamente se quedó ahí, lanzando alaridos que me hacían temblar. No paró hasta que la luz del sol tocó las cortinas de mi habitación. Una vez que me sentí segura, fui a revisar la grabación de las cámaras, donde no había ninguna evidencia de todo lo que había visto por la noche. Por ello pensé que debía haber algo mal con mi cabeza, así que fui a revisarme con un doctor. A partir de esa noche, cada que daban las 3 de la mañana hasta las 6, los análisis médicos que me hicieron mostraban que me encontraba perfectamente bien. Solamente podré imaginar que realmente estaba viviendo una cuestión sobrenatural, ya que mi mascota daba señales de percibir el peligro con el que estaba sufriendo. Comencé a investigar sobre las apariciones de la Llorona. Pensé que no tenía nada de sentido porque, supuestamente, solo se aparecía en los sitios abiertos donde pasaban ríos o estaban lagos. Quise racionalizar todo lo que estaba pasando y entonces revisé todas las cosas del baño. Me fijé en cada pedazo que se pudiera ver, pero solamente pude sentir que lo que había cambiado era la presencia de la bañera. Antes de todo eso, no había ninguna situación que me hubiera incomodado en esa zona. Pero, con la presencia de ese mueble, las cosas cambiaron. Así que quise investigar más sobre ese objeto. Llamé al chico que me la vendió. Él me comentó que era un objeto de subasta que había obtenido en una casa que se inundó en Acapulco. Al parecer, el dueño había enloquecido luego de que un huracán llenara de agua todo su inmueble, de agua que se había desbordado de un río violentamente. Después me puse a examinar el terreno que había comprado y efectivamente, debajo de mi casa pasaba un río que ahora estaba entubado para aprovechar esas aguas sin que se contaminara. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Me sentí un poco nauseabunda porque ahora podía saber cuál era la conexión entre ese ente que me torturaba y el resto de los sucesos extraños de la casa. Seguí investigando por internet para saber qué podría hacer en ese caso, para poder sacarla de mi hogar y que no me siguiera espantando cada noche con sus gritos. Pero no encontré ningún caso similar, así que hice lo único que se me ocurría: quitar la bañera para comprar otra y olvidarme del asunto. Agendé una cita para que vinieran los plomeros y los albañiles, además que ordené una bañera nueva y moderna. Solo faltaban un par de días de aguantar a la Llorona, de sentirme coaccionada por ese fantasma que buscaba sin cesar a sus hijos. Traté de calmarme y continuar con mi vida, pero la noche anterior a que los trabajadores iniciaran, cuando ya todos los materiales y herramientas que necesitarían los albañiles y plomeros estaban dispuestos, las cosas se pusieron horribles. Antes de esa noche final, velada con velada, se había estado haciendo cada vez más osada. Ahora incluso arañaba la puerta del baño. Se aventaba contra ella, como si quisiera alcanzarme por las buenas o por las malas. No tenía idea de qué era lo que le llamaba la atención de mí. Quizá lo único que se me ocurría era que recientemente había tenido que pasar por un aborto. De hecho, esa era la razón completa por que vivía sola. Había estado casada con un hombre por 5 años. Finalmente conseguimos embarazarnos. El problema fue que los bebés, porque además eran gemelos,
tenían muchos problemas de salud, los cuales una vez que hicieron el análisis de las enfermedades que podrían presentar, cuando la ginecóloga vio que no se estaban desarrollando como deberían, resultaron bastante complejos. Tuve que tomar la decisión de suspender ese nacimiento, ya que podrían haber nacido muy enfermos, si es que llegaban a término. Fue algo que me dolió en el corazón. Aún me molesta incluso, pero tenía que hacerlo. Me dolió que mi esposo no me apoyara, que incluso se sintiera tan mal con mi decisión, que comenzamos a pelear mucho y finalmente nos separamos. Era quizá el único eco que entendía que podría haber pasado que me conectaba con la Llorona. Pensé que me podría hacer tener un eco con ella, con la historia clásica que nos cuentan, pero por eso mismo no entendía por qué tenía algo contra mí o por qué me podría seguir hasta mi casa, por medio del agua que pasaba por debajo de nosotros, por medio de todos esos puntos que nos conectan con la red más amplia de la vida. Estaba escuchando un video de relatos de su canal. Por alguna razón, ese tipo de cosas me calmaban para poder asimilar todo lo que estaba pasando en mi hogar. Eran apenas las 10 de la noche cuando noté que los murmullos comenzaban a sonar en el baño. Solamente que esta vez eran mucho más entendibles. Sonaba que una persona estaba repitiendo una y otra vez, entre respiraciones entrecortadas, que quería ver a sus hijos, que estaba segura de que se encontraban cerca y que no iba a descansar hasta tenerlos a su lado, que yo sabía dónde estaban, que los dejara ir con ella. Con mi historia cargando a mis espaldas, sentí que el mundo entero se me estaba cayendo encima, así que simplemente cerré los ojos y traté de calmarme. Pero cuando me dijo que yo los había perdido, porque era una maldita madre egoísta, algo reventó en mi cabeza. A diferencia de la historia de ese personaje, yo no me había alejado de mis bebés porque quería, y esa fue una de las decisiones más horribles que he tomado en mi existencia. Pero alguien debía hacerlo. No había vuelta atrás ni nada más que poder hacer. En cambio, la Llorona lo había hecho por vengarse de un hombre que realmente jamás le correspondió ni en la vida ni en la muerte. Ya estaba harta, tanto tiempo sin dormir adecuadamente. Ya me había llevado a sentir al borde de la locura, y esa era la última gota que derramó el vaso. Mis manos temblaban de coraje. Comencé a ver rojo y me valió 3 cacahuates que toda la situación gritara que era un ente paranormal al que me iba a enfrentar. Solamente sabía que me había apretado todos los botones. Me armé de valor y de coraje, y aunque mi perrita estaba ladrando como loca detrás de mí, tratando de que evitara que me metiera en problemas, que entrara en aquel sitio donde seguramente un ser más allá de la comprensión de cualquiera de nosotros estaba esperándome. Abrí la puerta de golpe y ahí estaba de nuevo. Ese semblante que al principio me daba miedo pero ahora odiaba con el corazón. Su rostro me gritaba con furia. Sentía esas vibraciones arremeter contra mis músculos y hacer temblar mis huesos. Con todas las fuerzas de voluntad que tenía, alargué las manos en dirección a un marro que se encontraba en el baño, en medio de montones de material para trabajar al día siguiente, pese a que no tengo una fuerza descomunal ni nada similar. Creo que el enojo me hizo levantar ese objeto sobre mi cabeza con una facilidad inusitada. Como no ubicaba nada más que la bañera como el centro de esas apariciones,
Me precipité sobre el mueble con la cabeza de hierro del marro directo a uno de los laterales. Era una situación que se me antojaba por demás surreal. La Llorona me estaba gritando a todo pulmón. Quería tomarme de las manos para evitar que llegara a mi objetivo. De hecho lo logró, pero simplemente era imposible detenerse por la misma gravedad y fuerza física de la tierra. La herramienta se estrelló de lleno sobre el borde de porcelana, haciendo que un crujido terrible llenara la habitación. El mueble comenzó a llenarse de grietas, a hacerse más débil con ese primer golpe que apenas le quitó unos 10 milímetros del borde. Para mi sorpresa, el ente estaba conectado a ese mueble. Ella también comenzó a retorcerse con violencia, como si le doliera el daño que le estaba haciendo a esa cosa. Sabía que eso no terminaría con la maldición de la Llorona, que ahogando a sus hijos en un río, se había ganado el odio eterno de los dioses, pero al menos se iría de mi casa y eso era suficiente. Al darse cuenta de lo mismo que yo, el ser se precipitó en mi contra, tratando de que frenara todos mis intentos de destruir el objeto que nos había conectado. Me tomó de los brazos con sus manos. Aún cargo una cicatriz de ello que me dejó luego de que me quemara. Con el frío horrendo de sus dedos, apretó con todas las fuerzas que tenía, y eso me dolió hasta el alma. Creo que en situaciones normales simplemente habría desistido de un intento de deshacerme de la bañera. Probablemente habría retrocedido a mi habitación para llorar en silencio hasta que el dolor se pasara y pudiera recomponerme. Pero esa noche no, sencillamente no. Mi espíritu estaba al rojo vivo, enfocado en una tarea terrible que quería terminar. Levanté de nuevo el marro y le di otro golpe a la bañera. Ahora salió volando un buen trozo de porcelana. La Llorona gritaba de forma ensordecedora. Podía escuchar de fondo a todos los perros del barrio, hacerle coro por lo agudo de sus vociferaciones infernales. Para mí eso era música bendita. Le estaba haciendo daño e iba a seguir con mi tarea. Como ella me soltó por el impacto de la herramienta sobre su enlace con este mundo, el tercer golpe fue más sencillo, y de ahí en adelante perdí el conteo de los impactos con el marro. Ahora yo era la torturadora, la que estaba logrando que la Llorona se retorciera con mis acciones. Veía el terror en sus ojos y sentía la locura en los míos. Seguí una y otra vez hasta que todo el mueble quedó inutilizable. Cada parte salió volando en todas direcciones. Poco a poco la Llorona empezó a llorar. Ahora la furia se había disuelto desde ambas partes. Solamente podía observar a ese recuerdo que alguna vez fue un ser humano disolviéndose en la oscuridad de su propia alma. Su cuerpo comenzó a colapsar sobre sí mismo como si se tratara de una hoja de papel que haces una pequeña bola con las manos. Sentí un poco de pena por ella, pero no lo suficiente para olvidar todo lo que había provocado en mi vida. Todas esas horas rogando por que se fuera, porque no me hiciera daño. Un crujido de huesos aún más terrible que todo lo que habíamos pasado antes me hizo volver en mí misma. Eran las vértebras de esas apariciones que estaban crujiendo al hacerse un ovillo. Los cabellos fueron los últimos en disolverse en un montón de cenizas y aromas putrefactos. Después de toda esa presentación, pude escuchar el grito de la mujer fuera de mi casa, pero ya no la vi por ningún lado.
En mi casa quedó un montón de escombros y la llave de agua totalmente arruinada, así que hubo que cerrar toda la corriente por el resto de la noche. Me sentía tan llena de energía que no podía dormir, así que me fui al jardín junto con mi perrita. Sus pelos blancos y esponjados me hicieron relajarme. Pasé los dedos por ella y enseguida pensé que todo estaba bien en el mundo. La luna brillaba impávida sobre nosotros. Por fin podía respirar aliviada. Esta ha sido mi experiencia con La Llorona. Muchas gracias por escucharme.